Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Ocurre, Pasa, Sucede y Acontece, este espacio que hemos creado en La Canalla para conocer un poco más a profundidad acerca de los fenómenos, de las cosas que están ocurriendo, de las grandes batallas que se libran en América Latina y en el mundo. En este caso, nos vamos para el campo de batalla mediático, nos vamos con una compañera de origen colombiano valiosísima, que está haciendo un trabajo extraordinario y con quien queremos conversar un poquito acerca precisamente de ese frente de batalla tan importante en el cual ella está inserta. Para empezar, Diana, me encantaría que te pudieras presentar. Bueno, mi nombre es Diana Carolina Alfonso. Reciban todos, todas y todos un abrazo caluroso. Migrante. Yo vivo hace 14 años fuera de mi país. Vivo con un pie en la Argentina y otro pie en México, donde tenemos hoy nuestro frente comunicacional, que es el diario Red Latinoamérica. Además de eso, soy militante de la Unión Patriótica Internacional, acá, como lo verán, con nuestro compañero Jaime Pardo Leal acompañando esta entrevista. Así que, bueno, también me desempeño en el campo de la historia, la investigación y el periodismo. Diana, ¿cuál ha sido, por qué la comunicación? ¿Por qué es tan importante en este tiempo en el que vivimos este frente de batalla comunicacional de lo que estás militando? La batalla político-ideológica tiene un campo de territorialización que no se asume como tal, ¿no? ¿Qué es la comunicación? Si no es la estrategia de vertebrar ideas desde el territorio con una multiplicidad de acciones que necesariamente tengan por objetivo la transformación social, ¿sí? Y en la mitad, pequeños objetivos. Ahí dirimimos entonces entre la táctica y la estrategia. ¿Dónde tiene que estar la comunicación? Efectivamente, hay coyunturas históricas en las que nos permite a nosotros pensar una estrategia comunicacional de avanzada. En el caso pues latinoamericano ha sido muy grata la experiencia de Telesur en un momento, por ejemplo, en el momento de Alca al Carajo, ¿no? Como una red de comunicación no solamente centrada en la reproducción de la información de la revolución bolivariana, sino además en la articulación de medios y propuestas de comunicación populares. Eso lo podemos pensar desde el campo estratégico, por supuesto, y desde el campo táctico, yo creo que la coyuntura hoy nos exige, sin embargo, no lavar la historia. ¿Qué quiere decir? Si bien nosotros estamos dando batallas contingentes, antifascistas, desde los territorios, etcétera, sí que es importante que incluso desde una perspectiva de corto alcance podamos articular y pensar en una extensión, yo creo, incluso de estructura política, la comunicación. No solamente estamos dando batallas concretas, estamos dando batallas al día que van a la postre a construir una estructura que sustente un porvenir. Es decir, la comunicación es colindante al proyecto de la utopía y de la emancipación humana. No me lo invento yo, por supuesto. Digamos, esta no es una discusión nueva. Yo soy marxista-leninista y una de las cosas más bonitas que decía Lenin por allá en el quehacer, que si bien no dice qué hacer, te dice más o menos, ¿no? ¿Cuál es el costo político de las acciones que no hacer? Una de las cosas que había que hacer, dice Lenin, es fundar un periódico, ¿verdad? Un escenario de participación a través de las ideas para ir forjando el porvenir. Esto es clave. En América Latina, la recepción de ello ha tenido, sin embargo, un filtro también, yo creo, muy interesante desde la perspectiva de la liberación nacional. Uno de nuestros referentes más grandes, probablemente el más grande en el cono sur, Rodolfo Walsh, pensaba la estrategia de comunicación como parte de la estrategia insurgente. Ellos tienen sus armas, nosotros tenemos otras. El periodismo es un arma para, yo creo, para disputar fuerte el poder del imperialismo. En este caso, bueno, Rodolfo Walsh fue una figura destacadísima que pensaba la línea de comunicación desde la liberación nacional, que creo yo que es algo necesario para recuperar al día de hoy, ¿sí? Necesitamos, si bien ya no hay el movimiento revolucionario que acompañaba a John Reed, el movimiento revolucionario que acompañaba a Rodolfo Walsh, es interesante que pensemos sí, en la posibilidad de ir más que a la retaguardia, a la vanguardia. Tenemos que construir todos y todas las condiciones de una revolución y la comunicación es clave para ello. El proyecto revolucionario no es menor, entonces, en la estrategia mayor de la liberación de los pueblos. Esto bien lo sabían, como lo dije, periodistas como Rodolfo Walsh, que además
fue un destacado militante montonero argentino, fundador de la prensa latina, y creo que gracias a esa estrategia de comunicación que a la postre va a parir Prensa Latina, donde de hecho estuvo también Gabriel García Márquez, nos podemos pensar entonces la reelaboración de plataformas contingentes a coyunturas unitarias para nuestro continente, para la patria grande y para el mundo. En ese sentido, la derecha pareciera haberlo entendido bastante antes que la izquierda, ¿no? La derecha ha concentrado el poder de los medios de comunicación en sus manos y los utiliza de una manera bastante eficiente, ¿verdad? Nosotros entramos a discutir. Te hablo, por ejemplo, en el caso de nosotros en Costa Rica, eh, en materia comunicacional somos meros espectadores todavía, estamos en la construcción apenas de lo que será el germen de esos músculos mediáticos que necesitamos. La derecha ha concentrado muchísimo poder, ¿verdad? En eso. Sí, yo creo que más allá del, como decía Gramsci, coacción-consenso, en la mitad hay un montón de grises entre la coacción y el consenso. En el caso, yo creo, nuestro americano, sí que hoy somos dolientes de la ausencia de una generación revolucionaria de comunicadores periodistas que estaban dispuestos a dejar su vida por el proyecto, y así pasó. Bueno, les venía hablando de Rodolfo Walsh, asesinado por la última dictadura cívico-militar después de haber sido asesinada su familia, su hija, también una comandante de montoneros. En el caso colombiano veamos el asesinato, por ejemplo, de Manuel Cepeda Vargas, director histórico del Semanario Voz. Semanario Voz, que es un espacio partidario, sí, pero más que partidario, es un escenario popular de la comunicación y ha sido una escuela de cuadros de la comunicación colombiana, de la izquierda colombiana, el Semanario Voz, que en medio de una coyuntura de paz que fue el lanzamiento de la Unión Patriótica, él ya había asumido como congresista, repito, siendo el histórico director del Semanario Voz, y fue asesinado por el Estado colombiano, traicionando el voto de paz del pueblo. Y así vamos a encontrar entonces la guadaña cruel y la sevicia de una derecha que ha sabido siempre ser una derecha genocida, violenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la letra vive, sobrevive, resiste y trasciende a la historia. Por eso es interesante la comunicación, porque es también un archivo de los pueblos, es un archivo que nos permite a nosotros recordarnos en qué momento, cómo se equivoca entonces la estrategia de la derecha. La estrategia de la derecha desde siempre, ¿no? Desde siempre, porque digamos, Prudencia Ayala en El Salvador también fue una periodista popular de su tiempo y fue fuertemente perseguida, ¿no? Estos años 40 estamos hablando, después van a ser sobre los años 70 Rodolfo Walsh, en los años 80, 90 van a asesinar a una cantera de cuadros importantísima del Semanario Voz de Colombia, etcétera. Lo que ellos creen es que con la muerte ya está. Y lo que nosotros decimos es vamos a seguir naciendo y vamos a seguir comunicando. Evidentemente, la corporación y el capitalismo hoy nos lleva a pensar, a repensar y actualizar nuestra estrategia. Esto es clave, ya no estamos en las épocas de Iskra, ya no estamos en los años 70, ya no estamos en los mejores años de la prensa latina cubana. Hoy necesariamente tenemos que asumir que la batalla comunicacional va a llevarnos a repensar las estrategias de la más media, o de lo contrario vamos a ser relegados. Si no somos capaces de superar la estrategia comunicacional a la derecha, vamos a ser subyugados. Y acá se necesita un elemento de fuerza. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en la revolución bolivariana? Acá los medios de comunicación fueron claves para asestar golpes de Estado, desestabilizaciones e incluso construir escenarios proclives a los magnicidios. Eso es violento. Y ahí yo creo que es importante pensar en Rodolfo Walsh. La violencia es una herramienta. A ello tenemos que ponerle violencia revolucionaria. El periodismo tiene que ir acompañado de una propuesta, entonces, de una alternativa que pueda servir como parteaguas frente a esa violencia criminal del capitalismo, del Estado transnacional, de los estados transnacionales, del imperialismo, y la comunicación nuestra tiene que asumir los términos de la disputa comunicacional, porque está ocurriendo, creo yo, que hay un discurso socialdemócrata muy fuerte, impregnado. Entonces, en una especie de sí, asumimos la batalla de ideas, pero con el tono bajito, ¿viste?
como con el tono no incomodando, como que se nos olvida que nuestro papel en el mundo no solamente es resistir, sobrevivir, sino transformar las condiciones del mundo. Entonces, yo creo que lo más interesante de estos quiebres históricos que yo les vengo haciendo, Prudencia Ayala en los años 40, en los años 70 la experiencia de prensa latina, la experiencia trascendental del semanario Voz, lo que nos dicen es, además de resistir y sobrevivir, estamos acá para transformar el mundo y ello lo vamos a hacer con las herramientas que tenemos a mano. Claro, para revolucionar en última instancia. Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia con Canal Red? Con Canal Red Latinoamérica, el espacio que están abriendo ahora tiene sede en México. Tiene sede en México y esto a mí me llena el corazón porque México incluso a pesar del PRI y con el PRI que supo ser el Partido de la Revolución, recuerden ustedes que México fue una cantera de cuadros que recibió a los exiliados del Plan Cóndor, que recibió a los exiliados de Centroamérica, que recibió a los exiliados de la Patria Grande. Entonces, eso ha hecho que México sea un lugar trascendental en la articulación de iniciativas revolucionarias, de dónde se van a conocer, por ejemplo, Fidel y el Che, ¿no? Si no es en México. Ahí empieza esa articulación fuerte y después baja. De hecho, Dani Pastrana, nuestra directora del diario Red Latinoamérica, hizo hace poco una investigación muy interesante sobre qué pasó en México en torno a la amistad, ¿no?, que forjaron el Che y Fidel para llevar adelante la operación de vanguardia en Cuba. Entonces, esto es muy interesante porque yo creo que si bien el fascismo más desatado desde la llegada de Donald Trump, no era que estábamos mejor con Biden, para nada, pero el fascismo desatado con Donald Trump nos está llevando necesariamente a nosotros a emprender otro tipo de tácticas, de estrategias, yo creo, mucho más asertivas, ¿no? Mucho más combativas y sobre todo en estrategias de comunicación que tienen que trascender la coyuntura y que, como lo expresa la misma misión del diario Red Latinoamérica, tiene que forjar pensamiento político articulado a la transformación social. No se puede pensar la comunicación de la transformación sin la formación política. Y creo yo que lo interesante del diario Red Latinoamérica, además de que en su propia formación es sumamente migrante y somos, la mayoría de las y los periodistas que lo componemos, somos militantes políticos, no somos, como se dice vulgarmente, lobos sueltos, somos militantes políticos, estamos articulados a propuestas de mundo muy concretas. Bolivia, Nicaragua, Colombia, Ecuador, esta es la cara del diario Red Latinoamérica. Y esto es muy interesante porque cuando nos sentamos a pensar, pensamos, creo yo, en la posibilidad de articular, ¿no? Entonces, lo que le ocurre al Ecuador no le ocurre al Ecuador. Lo que le ocurre al Ecuador, cuando lo vemos desde el prisma del diario Red Latinoamérica, nos ocurre a nosotros. La respuesta tiene que ser una respuesta colectiva antiimperialista. Lo que le ocurre a Venezuela es una respuesta necesariamente a la avanzada imperialista, al bloqueo. Lo que le ocurre a Venezuela nos ocurre a todos y asimismo estamos actuando. De hecho, en este encuentro que hemos tenido acá en Venezuela estos días, en la cumbre de los pueblos por la paz y contra la guerra, estuvimos acá con una compañera, Irene Sugasti, que hace parte de la presentación, pero del canal Red España, y ella nos decía, bueno, qué interesante que el faro de la movilización lo encuentren, y mira qué contradictorio los europeos acá en América Latina. Tú te encontraste estos días en esta cumbre en europeos que vienen buscando respuestas unitarias acá, en América Latina. América Latina ha sido, si se quiere, la punta de lanza de una experiencia vanguardista muy interesante. Y quiero retraerme a John Reed, nuestro histórico periodista revolucionario que terminó muriendo en Rusia, de hecho está enterrado en Moscú, y tiene textos tan interesantes, tan hermosos sobre la transformación socialista de los primeros años del siglo XX y concretamente la Revolución Mexicana, ¿verdad? Y yo lo pienso, él antes de llegar a Rusia pasó necesariamente por la Revolución Mexicana. Entonces, mira lo contradictorio que es sí tener la maldición de tener a los Estados Unidos al norte, pero tener la potencia anticolonial a todo tu sur,
Eso es interesantísimo de México. Eso yo creo que lo hace muy potente, lo torna profundamente internacionalista. Claro. Nosotros partimos también, te decía antes, de esta idea de que todo militante de la causa revolucionaria, la causa transformadora, debe ser una persona con una sólida formación política, ¿verdad? Debe tener la capacidad de comprender el mundo que le rodea, de conocer su historia, de conocer la historia de su pueblo, de sus vecinos, de los hermanos latinoamericanos, de comprender cuáles son las fuerzas que están en juego hoy mismo en Rusia, en el Medio Oriente, qué es lo que está pasando a lo interno de los Estados Unidos, por lo menos tener una formación que te permita hacer análisis de todo esto y poder adaptar lo que ocurre dentro de nuestro país a ese escenario mundial y comprenderlo mejor, porque no vivimos en una burbuja, ¿no? Sería muy fácil hacer comunicación viéndonos el ombligo y nada más. También pensamos que esos militantes de la causa de transformación tienen que ser comunicadores, a su vez, que tiene que haber una alfabetización, digámoslo así, tiene que haber una educación mediática que permita comprender cómo funcionan los medios de comunicación, ¿verdad? En manos de la derecha y por lo tanto cómo pueden llegar a funcionar en nuestras manos. Y deben estar en capacidad de sumarle a su praxis política la praxis comunicacional, la batalla ideológica acompañada de la batalla cultural, ¿verdad? En la cuestión práctica de la comunicación, llegarle a la gente, convencer, seducir, ¿verdad? Ser sexys y románticos con nuestros pueblos para que nuestros pueblos se enamoren de la transformación también. Es como parte de lo que nos toca hacer y lo que queremos hacer desde la canalla o queremos inspirar desde la canalla. ¿Cómo conciben ustedes la comunicación en las organizaciones sociales? ¿Cómo debería ser, a tu juicio, la comunicación en las organizaciones sociales, sean estos partidos, movimientos, sindicatos, grupos, colectivos? Tiene que estar articulada. Yo creo que uno de los retos más importantes y una de nuestras deudas más interesantes es construir una red de comunicación popular nuestroamericana, caribeña y antillana, por ejemplo. A mí me cuesta mucho entender cómo Haití, por ejemplo, que se encuentra en el ojo del huracán hace tantos años como resultado del revanchismo colonial, primero de Francia, después de los Estados Unidos, etcétera, está tan aislado, ¿no? Porque la frontera idiomática no está, la frontera idiomática en realidad es una intervención velada. Quien se quiere entender se entiende, ¿me entiendes? Yo creo que ahí lo que nos falta es más susceptibilidad para entender dónde están las falencias de la comunicación, dónde y cómo podemos entonces articular aquello que no está articulado. Y si bien estos escenarios son súper interesantes porque la red de comunicación y de militancia se construyen conociéndonos, y esto te lo hace posible la revolución bolivariana. Esto está buenísimo porque tú te encuentras con la línea italiana, la otra que no se quiere, pero acá se tiene que ver la cara, ¿viste? Con los españoles de esto, los del otro, las naciones, pero acá tienen que transigir unitariamente. Y esos son ejercicios muy bonitos. Ahora llevemos esto a la comunicación. ¿Cuál es el espectro unitario que queremos? Realmente yo quisiera, y esto lo deseo, ¿no? Parto por un diagnóstico y después vamos al deber ser. El deber ser es estar atentos a esos lugares más vejados por el imperialismo y por el capitalismo. Es una deuda como continente no haber integrado, por ejemplo, a Haití bajo la excusa de la desintegración idiomática. Esto no nos puede seguir pasando. Haití tiene que estar en el centro de nuestros debates. Primero, porque es la primera revolución anticolonial, fue la primera carta constitucional de nuestra América, ¿verdad? A la cabeza de Dessalines, que fue un par de Simón Bolívar, con un montón de discusiones que no vamos a negar, pero tenemos deudas históricas acá y la comunicación nos permite saldar estas cosas. Yo creo que es eso. Y en el caso, eso para poner un ejemplo, Haití es solamente un ejemplo. Ahora vayamos a lo territorial. Acá nos encontramos en el Congreso a los compañeros de comunicación de Red Alterna, que es una expresión de comunicación del Cauca colombiano, el territorio a mi consideración, con todo el respeto, con la mayor tradición organizativa de Colombia, indígena, campesina, raizal, étnica, etcétera, y ellos, siendo el medio de comunicación de vanguardia del territorio, empezaron cubriendo
con celulares las represiones a las tomas de tierra. Y hoy han crecido un montón como proyecto. Y estábamos hablando, oye, qué importante entonces que todas las redes de comunicación campesina, indígena, raizal, de la comunicación popular podamos contar con una plataforma continentalista. El presidente, el comandante Hugo Chávez, hoy a propósito, ustedes lo van a ver luego, pero hoy es 28 de julio, hoy está cumpliendo años, hoy es el natalicio del comandante Chávez. El comandante Chávez había pensado, de hecho, la integración del ALBA respecto a esto también era seguridad, era movimientos sociales, era comunicación. Obviamente, la huella del imperialismo ha sido muy brutal con este proyecto y la idea, a lo primero a lo que van es a la operación mediática. ¿Cómo vamos a defendernos nosotros de las operaciones mediáticas cuando no contamos con el capital que tienen ellos, cuando no contamos con la tecnología que tienen ellos, sino es a través de una red, de una plataforma de comunicación sustentable basada en la diplomacia de los pueblos? Creo yo que ese es un gran deber al que tenemos que ponerle rápido ánimos, y esto me interesa mucho también porque, por ejemplo, la canalla ha llegado a nuestros días a decirnos, mira, Costa Rica se está dando una pelea. Hay dos países de los que no se sabe nada de América Latina, Paraguay y Costa Rica, algo que nosotros creemos que explica muy bien los intereses del imperialismo. ¿Por qué no se sabe nada de Paraguay y de Costa Rica? ¿Por qué tenemos aislada a Haití? ¿Por qué tienen tanta promoción los youtubers de la ultraderecha de República Dominicana, ¿no? Que son formados a la vez por Agustín Laje? Todos estos porqués realmente nos tienen que llevar a nosotros, entonces, a una propuesta de comunicación más integradora. El tema de la memoria y la importancia que tiene que también los espacios de comunicación reivindiquen la memoria de lucha en nuestro pueblo. Rodolfo Walsh hablaba de cómo la izquierda, a diferencia de la derecha, tenía que estar siempre empezando desde cero. Sí. Cuando tenemos a nuestras espaldas un acervo de memoria y de lucha riquísimo, ¿verdad? De gente valiosísima que dio su vida entera, lo mejor que tenía, lo mejor de su pensamiento, a la liberación, a la independencia, ¿no? De nuestros pueblos. Y bueno, uno de los esfuerzos precisamente de la derecha, tanto en sus medios de comunicación formal como en los sistemas educativos también, en la vida cotidiana, es borrarnos esa memoria como pueblos. Memoria de lucha me refiero, ¿no? ¿Cuál es el papel que crees que tenemos que cumplir nosotros en torno al tema de la memoria? La memoria tiene que, yo creo que la memoria tiene que emplazarse asertivamente. ¿Qué quiere decir eso? La memoria no es patrimonial, ¿no? La memoria es fuente de la humanidad. Yo creo que esto es clave porque esto hace parte del pensamiento, por ejemplo, del compañero Fidel Castro. ¿Qué entendemos por la memoria de los pueblos? ¿Es acaso la memoria de mi pueblo o es acaso la memoria de la humanidad en esa gran red que somos los pueblos del mundo? Y aquí me parece tan bonito que hayas vuelto a Rodolfo Walsh. Mira, y hablando de las memorias no patrimoniales, tan interesante el ejercicio que podemos hacer desde el periodismo en este camino emancipatorio. Cuando Rodolfo Walsh se va, me parece que fue hacia el año 70, no estoy muy segura, me van a corregir, al Líbano. Él en realidad quería ir a Palestina, no pudo entrar, como nos está pasando ahora, y se queda en el Líbano y él hace sus memorias que se llama La Revolución en Palestina. Yo hace bastantes años leí ese libro y ahí, gracias a Rodolfo Walsh, me encontré con una persona que era como su eco, pero del lado palestino, que era Ghassan Canafanis. Y yo lo pienso así, ¿no? La muerte, la vida, la escritura y la eternidad a través de las letras, elementos que son susceptibles de nuestro análisis. ¿Por qué digo esto? Porque Rodolfo Walsh, siendo él en principio, bueno, él no era peronista, después fue un peronista revolucionario, un marxista, él va a ir al Líbano y allá va a conocer a otro periodista que es Ghassan Canafanis, y era como su copartner, ¿no? Del otro lado de la lucha. Y cuando tú lees a la Revolución Palestina, 1936-1939, de Ghassan Canafanis, y a la Revolución Palestina de Rodolfo Walsh, que fue escrita sobre los años 70, tú encuentras un montón de elementos en común. ¿Qué es lo que nos vindica como naciones anticoloniales? Si no es
la fe en la vida, la fe en la humanidad. Lo que ambos van a ser, además, un elemento contingente es que ambos van a ser martirizados. Uno por la última dictadura cívico-militar en Argentina y el otro va a ser martirizado por el sionismo. El sionismo, de hecho, cobarde, se demora 20 años en reconocer que había asesinado cobardemente a Ghassan Kanafani, la letra de la revolución, la letra del Frente de la Liberación Popular de Palestina. Entonces, ¿a qué vamos entonces con las memorias no patrimoniales? Que para mí es una discusión que hoy es súper necesaria, porque si bien hay buenas intenciones en la comunicación, yo creo que es importante que empecemos a discutirle al posmodernismo la noción de memorias privatistas. El posmodernismo nos ha empezado a decir, no, es que hay una memoria de lo negro, que no tiene que ver con la memoria de lo indígena, que no tiene que ver nada con la memoria del internacionalista que se fue para la Palestina a dar su vida, que no tiene que ver nada, no, pequeñas identidades. Esa hiperpatrimonialización no tiene nada que ver entonces con la intención de prefigurar un escenario colectivo realmente articulado e imperialista. Yo creo que tenemos que dar una batalla con esa noción hiperpatrimonialista de la comunicación, que en realidad es un espejismo de la sociología yanqui que se metió por nuestras venas desde los años 70 en el continente. Entonces, la clave para ello es siempre recordarnos, y creo que lo interesante de estos dos perfiles que he puesto a dialogar para darte una respuesta, que son Ghassan Kanafani en Palestina y Rodolfo Walsh en América Latina, y lo digo porque Rodolfo Walsh no solamente era argentino, era prensa latina, así lo voy a decir, la punta de lanza de la comunicación desde Cuba para el continente revolucionaria, pues nos lleva a nosotros a pensar qué queremos de la memoria cuando la comunicamos en el presente. Estamos haciendo historia cuando combatimos en el presente. Estamos haciendo historia cuando construimos una narrativa periodística articulada, formada políticamente al calor de nuestras luchas, no al calor del espejo de la pantalla negra de nuestros celulares. Porque, y esta es la segunda discusión que quisiera dar como para cerrar la respuesta, se nos está hablando de creadores de contenidos, ¿no? Se pone sobre la mesa creadores de contenidos, creadores de contenidos. Me pregunto si realmente estamos creando contenidos o si lo que estamos haciendo son síntesis y pastiches de contenidos del inmediatismo. Esto tenemos que discutirlo. Nuestra comunicación tiene que ver a la historia para mirar al futuro. Tenemos que salir del inmediatismo. No podemos quedarnos con una práctica de creación de contenido que en realidad es un pastiche de situaciones presentistas, no articuladas. Yo creo que esos dos elementos tienen que ser fuertemente discutidos, tanto la irrelevancia del posmodernismo en nuestras filas como el presentismo de una noción neoliberal de la comunicación, que también yo creo que desafortunadamente se ha filtrado en las líneas de la izquierda comunicacional. Definitivamente, por parte precisamente de este repensarnos, ¿no? Un poco volver a cuestionar constantemente una y otra vez, hay que hacértelo. Y yo quiero hacer un paréntesis antes de ir ya empezando a cerrar la entrevista, quiero hacer un paréntesis que me parece que es importante. Cuéntame quién era Jaime. Nuestro Jaime Pardo Leal fue, bueno, les tengo que mostrar, ¿no? Esta camisa me la acaba justo de regalar ahora el secretario de la Juventud Comunista Colombiana, Kevin Sisa, se la pedí. Jaime Pardo Leal fue uno de los mayores referentes de la Juventud Comunista en los años 60, salió del campo colombiano y se formó como abogado y fue una de las figuras más prominentes del derecho desde la perspectiva popular colombiano, un militante comunista sumamente destacado y fue el primer candidato de la izquierda en el frente político que nosotros llamamos Unión Patriótica, que fue un frente político por la paz, traicionado por la oligarquía, el paramilitarismo colombiano y las fuerzas militares, ¿no? Fue una apuesta de paz que surge a fines de los años 80 con la intención de que la insurgencia pasara a la vida política a través de una lucha
pública a través de las urnas, etcétera, básicamente bajo la receta, ¿no?, del poder ser en una democracia frágil, pero en una cierta democracia, y era una propuesta de paz, una propuesta soberanista. La Unión Patriótica fue una apuesta muy digna, en la que participaron contingentes, obviamente humanos enormes, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC de ese momento, del Partido Comunista Colombiano, algunos sectores del Partido Liberal, etcétera. Él particularmente venía del Partido Comunista Colombiano y tenía una fuerte ligación con el proyecto revolucionario de las entonces FARC, ¿no? Entonces, Jaime Pardo Leal va a ser nuestro primer candidato presidencial de la Unión Patriótica y va a ser asesinado canallamente por el terrorismo de Estado colombiano. Y sin embargo, bueno, no les puedo dar la vuelta, pero a mí, en mi espalda tengo una frase muy bonita que le dedica a las juventudes, sabiendo que lo iban a asesinar, porque esa generación cayó con un estoicismo tremendo. Y el estoicismo se explica en un discurso que hace Jaime Pardo antes de que lo asesinen, siendo candidato presidencial, que dice, bueno, y si llegara el momento de nuestra muerte, ha de venir una juventud patriótica que va a poner el cuerpo por este proyecto. Así que acá estamos cumpliendo. Qué hermoso, qué hermoso. Tanta gente buena, ¿no? Y tanta semilla buena que brota nuevamente. Eso no cabe en los manuales de guerra sucia de la CIA ni del imperio, ¿verdad? Creían haber desaparecido la posibilidad de los cambios y somos como mala hierba, nunca morimos. Bueno, estamos en un escenario bastante adverso a nivel mundial. El ascenso de la extrema derecha es innegable. Creo que es muestra de la derrota de estas posiciones blandengues de cierta izquierda que ha traicionado las esperanzas de mucha gente y bueno, con ello le abren la puerta, le asfaltan el camino a la extrema derecha para que venga con sus discursos incendiarios, ¿no? A ofrecer el cielo en la tierra y después a cargarse todo. Ante un escenario así de adverso al que también nosotros nos enfrentamos en Costa Rica, ¿cuál es tu reflexión? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué debemos hacer nosotros como comunicadores? La única forma de limitar el fascismo es limitar el capital, ¿sí? Y en esto yo creo que tenemos que ser muy conscientes de ello, lo que ha ocurrido, porque esta socialdemocracia entreguista tiene tanta capacidad de acción. Bueno, porque falta una generación, nos falta una generación. Nosotros tuvimos un proyecto anticolonial, tenemos un proyecto anticolonial cuyo quiebre estratégico va a ser la Revolución Cubana en el año 59. Y en adelante lo que se empezó a fraguar por toda América Latina y las Antillas y el Caribe fue un proyecto anticolonial en armas. Hoy estamos viviendo los resultados de una derrota militar y tenemos que asumir también las derrotas. Evidentemente, yo creo que, y esto lo decía Lenin hace muchísimo tiempo, si tú caes, creo yo, digo, no lo puedo parafrasear explícitamente, pero si hago un ajuste de la estrategia leninista hoy, oye, no podemos subestimar a nuestros enemigos, ¿sí? O sea, Lenin decía, mucho ojo con subestimar a los enemigos, porque los mártires, bueno, los mártires están para ello, ¿no? Para recordarnos que no podemos subestimar al enemigo. Lo que ha ocurrido entre los años 60, 70, 80 fue la eliminación de toda una generación. Fue un gran genocidio que se perpetró a través del Plan Cóndor, del Estatuto de Seguridad, de una multiplicidad de estrategias coordinadas por la Escuela de las Américas en Panamá. Y es la generación que hoy nos falta, gracias a ese gran proyecto genocida durante 30 años aplicado sobre nuestra América, pudieron llegar en los años 90 y romper los sindicatos de base, ¿no? ¿Qué se quiere entonces con la muerte? ¿Qué quiere el fascismo con la muerte si no es torcer el rumbo de la historia y tornar tan dócil la represión y las voluntades de una humanidad que siempre ha de bregar por su libertad, ¿no? La libertad es un sentido de humanidad inherente a nuestra sombra como humanidad, repito. Entonces,
Yo creo que más porque tampoco comparto esta de que, bueno, la izquierda de repente ha virado, se ha tornado un poquito rosadita, no, fue un guadañazo, dolorosísimo, fueron miles y miles y miles y miles de muertos, asesinados, 30.000 desaparecidos en Argentina, 120.000 desaparecidos en democracia en Colombia, nuestras democracias totalmente represivas, asesinas. Entonces sí que lo que ha pasado desde los años 90 fue el emplazamiento de una línea timorata en la que faltan esos cuadros revolucionarios, la ausencia de Rodolfo Walsh otra vez, la ausencia de todos estos compañeros es evidente al día de hoy, pero como veníamos diciendo, como yerba mala, yo creo que el surgimiento inesperado de la revolución bolivariana, porque no se la veían venir, y yo creo que tampoco se veían venir que después de la cantidad de ataques financieros, militares, culturales, etcétera, contra la revolución, que la revolución bolivariana siga acá dándonos un lugar para articulación, básicamente nos hace a nosotros y a nosotras como periodistas y militantes retornar a esa mesa en la que el periodismo se jugaba la camisa por el proyecto de liberación nacional. Entonces yo creo que cuando nosotros venimos a este tipo de escenarios, nos tenemos que llevar una misión, una tarea, que es combatir al capitalismo y derrotar al fascismo. Para cerrar, Diana, bueno, te reitero, ha sido un verdadero placer poder conversar contigo. Se aprende mucho, ¿verdad? Además nos sentimos hermanados en la lucha, a pesar de la distancia, nos sentimos ahora más cerca y sentimos que podemos combatir en comunidad, ¿verdad? No estamos solos, no estamos solas. Yo te quería pedir, si no es mucho pedir, un saludo, una reflexión final para la audiencia de La Canalla en Costa Rica. La canalla, preciosa canalla allá en Costa Rica. Bueno, primero darles las gracias a ustedes por existir, por resistir, por persistir y por revolucionar. La verdad, hoy tenemos el gusto de estar hablando con Alan esta semana. Nos ha dado un placer enorme encontrarnos con la línea formativa de La Canalla a través de compañero periodista que pone las manos al fuego por el proyecto revolucionario y por la memoria. De hecho, justamente estábamos hablando acá de nuestras trayectorias comunes en la lucha sandinista. Después, bueno, yo creo que hay una parte que nos debemos con La Canalla y quisiera, más que dejarles un abrazo, dejarles una propuesta de coordinación. ¿Qué tal si a través de La Canalla, qué tal si a través de su audiencia preciosa nos repensamos los no límites de nuestro internacionalismo y seguimos haciendo un periodismo para la revolución? ¿Cómo les parece?